A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 4 de Psicoando, un espacio con, para y es de los estudiantes de psicología en temas de salud mental y convivencia. Psicoando, un encuentro de palabra. Hoy vamos a hablar de cómo comunicarnos sin hacernos daño. A través de la comunicación se entretejen las relaciones, se construyen imaginarios sobre el mundo, sobre los otros, que nos van guiando en las formas de comportarnos, en la forma de pensar e incluso en la toma de decisiones. La manera en que nos referimos a los otros, la manera en que escuchamos, dialogamos y argumentamos con los otros son manifestaciones de comunicaciones cotidianas que tienen un profundo efecto en el mantenimiento de la salud mental. Emplear la expresión comunicación para la promoción de la salud mental es manifestar que la comunicación tiene efectos sociales, tiene efectos individuales, tiene efectos políticos, en el sentido que es capaz de construir formas de vincularnos con el otro, formas de construir relaciones con el otro. A través de la comunicación podemos curar o podemos dañar. Por eso hoy nuestra pregunta es, ¿qué dicen los jóvenes sobre la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos en la vida cotidiana? ¿Cómo mejorar la comunicación para construir unas relaciones más positivas, unas relaciones con más empatía, con más humildad con el otro y que nos permita mantener una convivencia social? Para ampliar la información sobre el tema, hoy nos acompañan dos estudiantes de psicología, estudiantes de práctica clínica, con una experiencia hermosa acompañando a otros, pero también con un interés en contarnos qué es eso de la comunicación sin daño, qué es eso de comunicarnos empáticamente con el otro. Le doy la bienvenida a María Fernanda y a Juan. María Fernanda, ¿cómo te encuentras? Hola Ángela, muy bien, muchas gracias por la invitación y por permitirnos a nosotros como estudiantes expresarnos por medio de este espacio. Hola Juan, ¿cómo te encuentras? Muy bien, profe, la verdad pues muy agradecido y muy emocionado pues por venir a expresar nuestra experiencia en esta práctica y en un espacio muy lindo, la verdad. Bueno, pues como les decía, nuestra pregunta es cómo comunicarnos sin hacernos daño, cómo decirle a quien nos está escuchando que diariamente estamos escuchando, estamos dialogando, estamos argumentando con el otro, estamos entendiendo la diferencia y que en ese día a día, así sea para pedir un tinto, así sea para pedir una explicación, así sea para hablar de lo que nos pasa con nuestras familias, pues podemos posibilitar relaciones mucho más dialógicas, mucho más pacíficas, que es un reto no solo de país en salud mental, sino también de construcción de entornos de reconciliación. María Fernanda, ¿qué será eso de comunicarnos sin hacernos daño? Bueno, Ángela, te cuento que desde lo que hemos venido trabajando y desde la práctica que nos ha permitido profundizar un poco en esta habilidad de cómo comunicarnos sin hacernos daño, te cuento que la comunicación asertiva nos permite tener un diálogo o una discusión de manera respetuosa con el otro. Es decir, tú ahorita nos decías, la comunicación siempre está mediando nuestro día a día, ¿sí? ¿Cómo pedimos un café sin demandarle al otro que quiere un café? Entonces, en ese sentido, es cuidar la manera en cómo nosotros nos expresamos, ¿sí? Teniendo en cuenta claramente la emoción del otro, ser muy cuidadoso con las palabras y pues claramente también siendo muy empáticos y objetivos con lo que queremos decir, teniendo en cuenta que el otro no lo vaya a tomar con esa, al menos con una actitud a la defensiva, ¿sí? Es buscar de dejar claro realmente qué es eso que nosotros queremos, teniendo en cuenta lo que siente el otro. Quizás es muy redundante, pero en muchas ocasiones eso no lo tenemos presente y es muy importante tenerlo en cuenta para que haya una comunicación efectiva y adecuada. Bueno, María Fernanda, me hace recordar algo que es fundamental en una comunicación sin daño, una comunicación que no demande, que no controle al otro, que no domine, que no imponga, a pesar del lugar en el que puede estar. Una comunicación donde
trabaje la horizontalidad. ¿Qué es la horizontalidad en la relación? Esa capacidad de ponerme también en el momento, en el rol, en la faceta del otro e intercambiar información, pero intercambiar información sin controlar, sin afectar el otro. Yo puedo tener una diferencia sobre un tema, sobre una situación interpersonal, pero no llevar a que el otro ni me controle ni yo tenga que decirle qué tiene que hacer, ¿no? Muchas veces uno ve cómo a través de pedir algo tan sencillo como un tinto estamos poniendo un lugar de subalterno al otro. No, el otro está en un lugar de servicio. De manera armónica, de manera pacífica, podemos inclusive con un buen saludo ayudar a que ese día de esa persona en ese servicio de café sea mucho mejor. Juan, ¿tú qué piensas? ¿Qué será comunicarnos sin hacernos daño? Pues yendo a una definición, digamos, un poco teórica, según la Universidad del Rosario en Bogotá, leo textualmente, dice: la comunicación efectiva, o también llamada comunicación asertiva, es la capacidad de entender de manera directa opiniones, creencias, posturas, derechos, deseos y emociones de manera eficaz. Entonces, me parece una definición muy clara y pienso que es la manera eficaz de no violar los derechos de los demás. Simplemente en comunicarnos, desde ahí podemos empezar como no violar los derechos de los demás. Muy bien, efectivamente, la comunicación sin daño surge de algo que en psicología social, particularmente en el trabajo con víctimas, llamamos un enfoque de intervención sin daño. Es decir, que nuestras actuaciones, desde cómo diagnosticamos, desde cómo encontramos a las comunidades, pues no se traduzcan en más acciones de victimización al otro. Esto llevado al escenario de la comunicación, entendiendo la comunicación como un intercambio de significados con el otro, no solo de información sino de significados, pues implica tejer formas de establecer relaciones desde respeto a la opinión, a la diferencia y a la diversidad de los significados que se tiene ese otro, ¿no? Cada uno venimos de mundos culturales diferentes, de mundos históricos leídos de manera diferente. Y en los procesos de comunicación, esas diferencias se ponen en juego, desde la jerga, desde el idioma, desde las representaciones que tenemos sobre lo que estamos hablando, sobre los temas que estamos tocando, sobre la forma de resolver los temas o de dar una opinión, pues ahí se juega esa sensibilidad cultural que tú nombras un poco, Juan, alrededor de no violentar al otro en sus derechos. No violentar al otro implica comunicarnos con un grado de humildad y sensibilidad cultural, entendiendo que el otro puede hablar de las cosas, puede nombrar las cosas de una manera muy diferente a como lo hacemos porque viene de mundos relacionales distintos. María Fernanda, quiero conversar un poquito en esa línea. ¿Cuáles pueden ser algunas barreras para comunicarnos sin hacernos daño? Bueno, algunas barreras que se podrían presentar, y en relación a lo que estabas comentando hace un momento en cuanto al momento o a esa forma de comunicarnos de manera cultural, es necesario tener en cuenta de dónde viene el otro, ¿cierto? Es importante entender que el lenguaje que utilizan en apartado no es el mismo que se utiliza en Medellín. En ese vínculo de ideas, claramente lo que podría para significar allá, no sé, a modo de ejemplo porque realmente desconozco, un bolillo podría ser algo completamente distinto en apartado a lo que podría ser acá en Medellín. Entonces, en ese sentido, es importante tener muy claro qué es, o buscar la manera de aclarar qué es lo que estamos tratando de comunicar, ¿sí? Y creo que también es muy importante tener en cuenta, para que no se presenten ese tipo de barreras, qué estoy queriendo expresar. O sea, buscar la manera de darme a entender. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones, en las dinámicas familiares o sociales, nosotros utilizamos jergas totalmente distintas, ¿sí? Yo creo que en ese sentido hay que empezar a comprender o reconocer los espacios en los que nos encontramos. Pues mi manera de expresarme no va a ser la misma con mi familia a como yo me expreso con mis amigos. Entonces, en ese sentido, eso no quiere decir que
yo con unas personas voy a hacer de una manera y con otras de otra. No es el hecho, es el hecho de, listo, necesito expresar lo que estoy sintiendo, pero buscar las maneras adecuadas para hacerlo. ¿Sí? Obviamente, digamos que en el contexto familiar se pueden presentar bastantes discusiones, porque quizá mi madre no está de acuerdo con X o Y motivo, pero entonces resulta que yo como hija tampoco estoy de acuerdo con X o Y circunstancia. Buscar la manera de generar acuerdos, ¿sí? Y haciendo énfasis nuevamente en lo que mencionábamos ahorita, teniendo en cuenta lo que siente el otro. Yo no quiero que, por ejemplo, que me digan a mí las cosas de una mala manera. Entonces, como yo quiero que me digan las cosas, busco la manera de expresarlas al otro, respetando siempre ese postulado, por llamarlo así. Y María Fernanda, tocas uno de los puntos más importantes de la comunicación sin daño, que tiene que ver con la lectura de las emociones del otro frente a lo que se está diciendo. Y esa lectura está en todos los escenarios, familiar, laboral, educativo, ¿no? No es solo entender mis propias emociones, que ya entra, es un trabajo grandísimo poder comprender mis emociones, pero cómo mis gestos, cómo lo que estoy diciendo tiene inferencia en las emociones del otro, ¿no? Uh-huh. Y eso implica contextualizar el lenguaje. Hay momentos en los que una palabra como parce pareciera que todos la conocen, pero quizás en un contexto donde nunca se ha involucrado puede sonar extraño. Ahora pensemos cuando estamos comunicando malas noticias. Desde la misma gestualidad ya le estoy indicando al otro, aquí algo ocurre. Y esa lectura de cómo veo al otro también influye mucho en cómo el otro va a manejar lo que le voy a comunicar. Juan, ¿qué otra barrera tú encuentras, aparte de esa dificultad que a veces nos cuesta en leer primero mis emociones y luego las de los otros? Y segundo, contextualizar un poco lo que estoy diciendo al escenario, en con quién hablo, desde dónde hablo y qué quiero decir. Bueno, profe, me parece muy importante retomar algo que mencionamos anteriormente, y es de no violentar a la otra persona. Lo relaciono muchísimo con nuestras prácticas en estos momentos, algo que todo psicólogo debería tener, y es la empatía, ¿cierto? Y va muy relacionado a no violentar al otro, que el otro no se sienta violentado con nuestras palabras, y es de ponernos en el lugar de esa otra persona cuando tenga opiniones diferentes a las de nosotros. De no decir, bueno, yo no debería ser así, o estás pensando mal, lo que estás diciendo está mal. Entiendo, es mejor decir entiendo que esta es tu posición, sin embargo, en realidad puede ser esto, esto y esto, según mi opinión. Ahí va lo que quiero como mencionar, en de no violentar a la otra persona, en decir, no, tu opinión no es válida o las cosas no son así, sino ser claro y ser consciente de que esa otra persona tiene sus ideales y sus opiniones, respetarlas, y si nosotros tenemos las nuestras, decirle, bueno, me parece que es así y así, pero sin embargo sigue siendo nuestras opiniones individuales. Bueno, tiene que ver con algo, con otra barrera, que es no emitir juzgamientos ni prejuicios, o estar advertido por lo menos de los prejuicios al momento de entrar en comunicación con el otro, ¿no? Y estar advertido de los prejuicios implica que yo no señalo desde mi punto de vista, yo escucho. Ahí viene la parte más importante de la comunicación. La comunicación es un intercambio, y al ser un intercambio tengo que tener la capacidad de escuchar esas diferencias del otro sin imponer las propias, o incluso sin llevar en los contenidos o en la forma en que estoy dialogando con el otro mis propios prejuicios. Es que usted siempre piensa así, es que usted nunca va a cambiar, es que usted siempre es fatalista. Esos son los propios, los ruidos propios. Comunicar con el otro es escuchar un poco desde la diferencia, y esa es una barrera enorme, sobre todo en un país con tanta polarización social, donde el que no piense igual se construye desde el enemigo y no desde la posibilidad de entrar en conversación con puntos diferentes. Y eso no en escenarios solo de violencia social. Pensemos en nuestras relaciones cotidianas con nuestros amigos, con nuestra familia, cuando hablamos de temas sobre los que tenemos opiniones muy diversas. A veces buscamos casi que influir sobre la opinión del otro, en vez de, bueno, escuchemos un poco y qué tal sus razonamientos pueden incidir un poco en mirar las cosas desde otro punto de vista
en ampliar la perspectiva del tema y enriquecer un poco incluso las tomas de decisiones personales y familiares. María Fernanda, ¿quieres adicionar algo a este tema de barreras? Sí, Ángela, de hecho iba a mencionar algo relacionado a lo que estabas diciendo y es complementando un poquito algo que estabas diciendo ahí, o al menos para hacer como un buen énfasis, y es que nosotros casi siempre respondemos a lo que oímos, realmente no escuchamos. Entonces, en ese sentido, pues claro, nuestros aportes van desde mi experiencia, sin tener en cuenta la experiencia del otro. Entonces, en ese sentido, nos sentimos con, voy a llamarlo así, de manera vulgar, con la corona de opinar sobre lo que está experimentando el otro, sobre la vivencia del otro, sin tener en cuenta claramente esa experiencia que está atravesando. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido, claro, pues como constantemente estamos oyendo lo que nos dice el otro y realmente no escuchamos, simplemente respondemos, pero realmente no se realiza como un análisis o una introspección sobre, bueno, ¿qué me estás contando? Y cómo podemos empezar a partir de ahí a buscar, no sé, otras maneras de relacionarnos, otras maneras de comprendernos, otras maneras de escucharnos, que realmente es eso, la escucha. Porque claro, no estamos ni siquiera capacitados para hacerlo, simplemente estamos acostumbrados y más en Medellín a estar en una posición a la defensiva, porque nuestra cultura así no lo ha permitido estar. No sé si me hago entender muy bien a lo que quiero llegar, pero realmente todo redondea a la escucha, escuchar al otro. Bueno, ahí quiero, ahora que te escuchaba, hacer una precisión. Efectivamente, las contextos donde ha estado marcado por violencias comunitarias o por violencias sociales, hemos naturalizado, y eso hace parte de los traumas sociales producto de años de prácticas donde el relacionamiento con el otro es a través del conflicto, ¿no? Uh-huh. Resuelvo al otro, violentando al otro, porque la diferencia hay que aniquilarla. Ese es un efecto. Martín Barono lo plantea hace muchos años estudiando otro contexto como El Salvador, pero decía, uno de los traumas sociales que queda en un escenario de alta conflictividad social y sobre todo armada es que el otro no se ve, que el otro se invisibiliza, que el otro se aniquila, y por eso a veces nos comunicamos a la defensiva, que es un poco también lo que decía Juan, ¿no? Nos comunicamos a la defensiva, no porque estemos enfermos como sociedad o enfermos como individuos, no. Es porque históricamente en nuestras relaciones se aprendió que la forma de resolver los conflictos cotidianos es vía la aniquilación del otro o la violencia con el otro. Y dentro de ellas, una de las más duras es aniquilemos, silenciemos o invisibilicemos los puntos de vista diferentes. Por eso, para hablar de salud mental en un país como el de nosotros, pues no se puede hablar de salud mental sin hablar de prácticas de comunicación basadas en el respeto, la humildad y la empatía, es decir, prácticas sin daño. Y ahí tenemos un enorme rol desde la comunicación social, desde la educación popular, desde las prácticas de consultorio, en trabajar hacia una comunicación donde seamos mucho más escuchas del otro, mucho más escuchas de sí mismo frente a los prejuicios y mucho más respetuosos de los lugares en los que estamos hablando y de qué queremos decir, para qué lo queremos decir, qué nos quiere decir el otro, por ejemplo, con los silencios. ¿Qué nos quiere decir el otro cuando con un gesto me dice no quiero tocar más este tema? ¿O desde qué emocionalidad estoy hablando? ¿Desde la rabia? ¿Desde la euforia? ¿O desde la tristeza? Porque eso también juega un lugar sobre cómo el otro va a interpretar mi mensaje, ¿no? Si estoy basado en la rabia para resolver un conflicto, pues ¿cómo me va a responder el otro? Con rabia. O con rabia y desde sus múltiples expresiones, ¿no? El silenciamiento, el alejamiento. Entonces ahí hay que trabajar un poco más. Ya para finalizar un poco, y empiezo con Juan, me gustaría que le diéramos algunas ideas. Yo no quiero que sea un tema de recetas, porque las recetas no existen en el tema de salud mental, pero sí algunas ideas o reflexiones a nuestros escuchas de cómo comunicarnos o cómo generar prácticas basadas en una comunicación más empática, en una comunicación basada en las relaciones pacíficas, y que eviten comunicarnos con daño. Bueno, profe, más allá de ideas, lo tomo más a forma de reflexión, y es simplemente entender de que estamos teniendo una conversación o comunicándonos con una persona, y de que si en algún momento ante un comentario mal que nos hagan a nosotros lo podemos llegar a tomar mal
o de que hieran nuestros sentimientos, no hacer lo mismo. Entonces lo tomo de esa manera de reflexión, de saber de que estamos frente a otra persona. Eso es todo. Gracias, Juan, porque tomas un dicho popular y en los dichos populares hay mucho de las representaciones sobre la comunicación. Es: no hagas lo que no quieren que te hacen. Es que es un elemento básico de la comunicación. Si yo no quiero que me hagan daño, pues ¿qué voy a hacer? No generar prácticas de daño. Lo que pasa es que a veces es muy difícil en nosotros mismos reconocer que alguna actuación de nosotros, que alguna palabra está generando efectos en el otro. Inclusive hay gente que me dice: pero ¿cómo? Yo no dije eso, yo no quería decir eso. Claro, vos no contextualizaste la situación y esa persona lo tomó de otra manera, lo interpretó desde su mundo cultural como un acto de violencia. Entonces ahí, por ejemplo, me llevas a pensar que parte de los problemas en la comunicación interpersonal tiene que ver profundamente con no entender el lugar en el que está el otro frente a lo que queremos decir y al para qué. Entonces te agradezco esa recomendación que nos das, ¿no? María Fernanda, ¿qué otras reflexiones le dejamos a nuestros escuchas sobre cómo construir una comunicación sin daño? Estableciendo acuerdos. Yo creo que cuando hay un conflicto, quizá lo voy a ejemplificar porque me gusta más poner las cosas a modo de ejemplo. Digamos que si hay una relación, independientemente sea de pareja, de familia o laboral, yo creo que es muy importante establecer acuerdos. ¿Por qué? Porque al establecer acuerdos se generan límites, ¿sí? Y en esos límites uno empieza a identificar hasta dónde yo puedo llegar con el otro, cómo puede ser mi trato con el otro. Entonces, en ese sentido, es muy importante establecer acuerdos y también tener en cuenta en la manera de expresarse del otro qué es lo que más le hace daño. En este momento me voy a poner yo de ejemplo. En mi proceso psicológico, el hecho de que a mí me digan vamos a hacer algo y no hacerlo, me genera un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo tengo una pareja y yo converso con esa pareja y le digo: si vamos a hacer algo, busquemos la manera de que sí se pueda realizar, ¿cierto? Porque a mí no me gusta como el hecho de que me dejen plantada o crear esa ilusión de que vamos a realizar algo, porque claro, eso ya me desencadena un malestar. En ese sentido, ha sido muy comprensible porque yo dejé de inmediato como bueno, esto es lo que me genera malestar. Busquemos la manera de que yo entiendo que hay momentos en los que no se puede hacer tal actividad, pero entonces venga, conversémoslo porque no se puede hacer, para así yo evitar ese malestar y es algo que el otro comprende. Entonces, en ese sentido también es el hecho de uno ser transparente. La transparencia con asertividad, con lógica y con empatía también le permite al otro comprender qué es lo que a mí me hace daño. Entonces, en ese sentido, no es el hecho de que ay, no podemos hacer esto porque entonces ya te vas a sentir triste. No es con el fin de no hacer las cosas por evitar sentir al otro de esa manera, aunque sí, es que es muy charro, es como muy dilémico, pero realmente es buscar la manera de evitarle al otro que realmente se sienta mal, pero conversando, por medio de la conversación. Bueno, ahí tenemos que pensar algo, porque en la comunicación sin daño implica también no ceder ante las pretensiones del otro en términos de control, porque si cedemos a las pretensiones del otro es un ejercicio de dominación sobre el mío. Es cómo yo negocio, cómo llego yo a la negociación con el otro frente a lo que quieres comunicar o lo que quieres hacer, en tu ejemplo, y lo que yo también quiero hacer, ¿no? Es correcto. Es un ejercicio, y tú lo decías ahora, de negociación, de establecer acuerdos, porque si no terminamos cediendo. Y gran parte de los problemas del país en convivencia social es eso: un estado de sumisión y un estado de dominación. Uno controla y dice que se hace, y el otro obedece. Y mucha desobediencia ha sido una obediencia con daño, ¿no? Sí. Entonces, sí se me ocurren que hay por lo menos 3 aspectos en la comunicación sin daño, y aclaro, de esto hay todavía un trabajo enorme. Hay investigadores acá en el país que se están dedicando a esto. De hecho, hay espacios de formación posgradual en comunicación sin daño, espacios de formación extendida en el tema en el país, investigaciones concretas
Pero al menos 3 aspectos yo podido aprender en mis ejercicios profesionales de intervención psicosocial con comunidades en condición de violencia y en el ejercicio de la vida real con mi familia, con ustedes, mis estudiantes, y con mis colegas y mis compañeros. 1, no comunicarnos sobre la base del prejuicio. Para mí eso es clave. Y eso implica que yo esté advertida de mis propios sesgos. ¿Con qué sesgo estoy llegando a tocar un tema? ¿Con qué sesgo estoy mirando al otro que me está diciendo algo diferente? Y estar advertida de los sesgos que implica un trabajo personal importante en cualquier escenario que usted lo nombre, pero estar advertida de los sesgos, porque entonces me estoy comunicando desde el prejuicio y no desde escuchemos la otra posición. El segundo aspecto, y no menor, que alguien me dice, Ángela, esto no es importante. Claro que es importante. Reconozca los saberes culturales, los saberes históricos, los saberes relacionales con los que viene esa persona o esa comunidad con la que estás interviniendo, los escuchas que tienes. Reconozca esos saberes que pueden ir detrás de ellos para saber qué se dice, qué no se dice y cómo se dice. Y un tercer elemento, lo tocamos ahora, pero quiero hacer énfasis, y es el lenguaje de las emociones. Estar atento a las emociones del otro y a las propias. A veces un pequeño gesto ya te está indicando, no te entendí nada o lo interpreté de una manera terrible. Y estar atento a eso es darse la oportunidad de utilizar también el humor como una forma de mediar situaciones, por ejemplo, muy tensas, de utilizar los propios saberes culturales para negociar con el otro. Yo recuerdo en una comunidad que me decían, bueno, Ángela, ¿cómo olvidar una masacre? Cuando te hacen esa pregunta, después de años de haber caminado este país, yo les decía, ¿cómo han podido? Les hacía una contrapregunta. ¿Con qué herramientas ustedes han podido sobrevivir a la masacre? Cuéntenme ustedes mismos cuáles han sido esas herramientas que les ha permitido estar aquí hoy conversando conmigo sobre esto. Y aparecieron una cantidad de saberes que les permitieron a ellos mismos, ¿qué? Responderse su propia pregunta. Tuve que yo decirles que no. Y ahí entendí que la comunicación sin daño, e inclusive para generar procesos de conciencia social, implica pongan preguntas a veces lo que no sabe, lo que desconoce, y recuperen los saberes que tiene el otro para afrontar las situaciones. Juan, ¿quisieras adicionar algo a lo que estamos conversando? Para definir, digamos, como para reflexionar nuevamente, me parece muy importante en este momento que estamos, por lo menos Mafi y yo, en nuestras prácticas clínicas. Primero, la importancia de estos espacios, porque es lo mismo que estamos tocando, la comunicación. Es lo que estamos reflectando con nuestro paciente, el proceso que vamos a llevar con nuestro paciente, de que estamos, más allá de que estamos teniendo un proceso terapéutico, es una conversación, de que estamos escuchando al otro, aprendemos a escuchar al otro, aprendemos a respetar las ideas del otro, y siento que nos ayuda demasiado, no solo a nosotros como practicantes, sino a los practicantes que vienen en proceso. Gracias, Juan, porque involucras algo con lo que quiero finalizar, y es que cualquier acto de abordaje de la psicología, que nuestro podcast Psicoando va y es con estudiantes y para estudiantes también de psicología, es que en nuestras prácticas, en cualquier entorno clínico, de salud, comunitario, educativo, organizacional, pues implica que construyamos un vínculo con el otro, y la primera mediación del vínculo es a través de la comunicación. La comunicación implica encontrar qué significados tiene el otro en sus formas de relacionarse. De hecho, y ustedes lo conocen, mi perspectiva de abordaje es eso: parta de trabajar con las relaciones para encontrar qué significados hay detrás de lo que la gente hace y por qué lo hace, y luego resignifique o trabaje con esas significaciones, porque trabajando desde ahí es que puede cambiar muchas de las formas. Y desde allí tenemos todos los abordajes de las terapias narrativas, ¿no? Como una herramienta para trabajar sobre lo que yo creo como fijo y lo que tendría que cambiar en la forma en que me relaciono con el otro, donde está generando el malestar. Entonces lo agradezco, porque el vínculo con quienes vamos a establecer es un vínculo de comunicación sin daño. Muy preocupante que estemos trabajando en vínculos de apego. ¿Qué queremos con nuestro consultante, con nuestro paciente, con nuestra comunidad? ¿Un vínculo de autogestión o un vínculo de apego en donde
el pacto terapéutico se convierte en un pacto perpetuo. Yo se los digo acá y quizás me salga del tema, creería que hay que llevarles una herramienta terapéutica donde se generen comunicaciones sin daño, y parte de comunicación sin daño genera autogestión en el otro. Que no dependa de usted. El día que dependen de usted, no hay nada que hacer. Porque el otro no va a depender siempre para la toma de decisiones de que esté esa sombrillita. Yo les agradezco hoy este ejercicio y agradezco a los escuchas que les interesó el tema. Hay mucho que decir en comunicación sin daño. Este simplemente es una pinceladita inicial, pero los invito a que se informen, a que se orienten, busquen en bases de datos, busquen en Google Académico, busquen las investigaciones que está trabajando la Javeriana, que está trabajando la Nacional alrededor de la comunicación sin daño. Porque es una de las necesidades y de las herramientas de país que superan a la psicología, que implica aquí el comunicador social que tiene a cargo una emisora como Onda Digital, el comunicador que tiene redes sociales, que tiene YouTube, cómo establezco contenidos que generen reconciliación y no que generen lenguajes o sexistas o de exclusión o que reivindiquen el daño al otro como una forma de relacionarnos. Entonces este es un trabajo de todos. Los esperamos en el próximo episodio de Psicoando. Muchas gracias María Fernanda, muchas gracias Juan, y esperamos que nos escuchen y nos envíen comentarios sobre qué otros temas les gustaría tocar en Salud Mental Positiva y que quieran que abordemos en este espacio. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.